a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Este mes, junio y julio, pasamos al eje que se llama incidencia social y pública. Y de esto quiero hablarles esta mañana. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, queremos que tú nos hables como iglesia, nos ayudes a comprender las Escrituras aún más y que tu obra, Señor, sobre cada uno sea perfeccionada. Te damos gracias en Jesús. Amén. Muy bien. Este eje de incidencia social y pública habla de la responsabilidad de la iglesia local. Y para eso he tomado este texto para mostrarle algunos detalles de este texto. En primer lugar, estamos hablando de Pablo en su segundo viaje misionero. Cuando él vino en esta segunda etapa, pasó en primer lugar por Iconio, después por Listra. En Listra encontró a un joven llamado Timoteo que lo acopló a su ministerio. Pensando un poco en la gente que le ha acompañado. Cuando entra a esta ciudad de Tesalónica, nos llama la atención porque en Filipo, que era la primera parte, la primera ciudad que visitó entrando en esta, podemos decirle ahora región, ya para conocer un poco nuestro lenguaje. La región de Macedonia, ya fue una parte norte donde está el mar Egeo, la parte norte, todo el centro de arriba, y cuando este fue conquistado por los romanos, dividieron eso en 4, y Tesalónica pasó a ser capital de esta conquista romana. Así que esta era la importancia que tenía. Por el otro lado, fue en su origen, construida por un griego, año 146 a.C. Esta ciudad tiene un origen interesante, pero vamos a hacer el resumen nomás de esto para mostrarles de que Filipo II fue el que conquistó este lugar y había formado una ciudad que le puso su nombre. De ahí viene Filipenses. Filipo viene del emperador Filipos II. Y este hombre romano que entró en este lugar tenía un soldado muy importante, un colaborador de él, ya Alejandro el Grande. Y Alejandro el Grande tenía ambiciones de poder. Y esto pasa en la vida actual. Y Alejandro el Grande, cuando vio que la mamá de Filipo, ya, en este caso Olimpia se llamaba, no estaba de acuerdo con él, fue y la mató. ¿Ya?
y para quedar bien políticamente, tomó a una de las hijas de Filipo, que tenía por nombre Tesalónica, y se casó con ella políticamente. Así que este hombre Alejandro fundó esta segunda ciudad, que no estaba cerca de Filipo, sino a 160 kilómetros de distancia se encontraba el lugar donde comenzó la ciudad de Tesalónica, porque esta ciudad se la dedicó a la esposa. Así que ahora sabemos cuál fue el origen de esta ciudad. Y sabemos que hay una distancia de 160 kilómetros entre uno y otro. Para conocer un poco más profundamente este lugar, quiero mencionarles de que Dios tenía en su corazón el llevar a Pablo a predicar el evangelio en este lugar. De toda la travesía que Pablo hizo, el lugar donde más gente se convirtió fue en Tesalónica. ¿Ya? En todos lados hubo ganancia de personas, pero Tesalónica sobrepasó grandemente el número de los creyentes. Quiero invitarle que abra su Biblia levemente ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Y vamos a leer un poquitito para conocer un poco la realidad de esta ciudad. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, es decir, 3 sábados seguidos, ya discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Silas y Silvano es lo mismo, ¿ya? Uno es hebreo, el otro es griego, el nombre, o sea, el nombre transliterado. Por eso aparece como Silvano en el siguiente capítulo. Ya. Dice, y de los griegos piadosos, y creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, ¿ya? Y quiero exaltar esto, porque no hay ninguna iglesia que sea solo de hombres o que sea solo de mujeres. La iglesia de Dios, la iglesia del Señor, incluye todo el género humano, no hace diferencia. Y en esta ciudad hubieron una gran cantidad de griegos. Bueno, era de origen griego, así que la mayor cantidad de gente que vivía ahí eran griegas. Pero también habían personas orientales, ¿ya? Y que también se convirtieron en este contexto. Y también gran número de mujeres, y no eran mujeres comunes, eran mujeres pudientes. Fíjense, quienes sostenían en realidad el ministerio, gran parte del sistema, era el esfuerzo de todas estas mujeres. Bueno, pero quería exaltar un poco el tema, que cuando ellos llegaron a este lugar, inmediatamente ubicaron, ¿qué cosa? Una sinagoga. Y la sinagoga era de judíos. La sinagoga es un lugar de reunión o un lugar de estudio bíblico, pero judío. Y no entraban las mujeres en la sinagoga. Recuerda el texto cuando dice que la mujer aprenda en su casa. No es que estaba denigrando a la mujer, sino que como las mujeres no podían entrar al lugar de la oración de los varones judíos, porque ellos sí hacían diferencia, entonces decía que el marido le enseña a su mujer en su casa. Entonces no estaba diciendo que la mujer no podía aprender o no podía participar, sino que en la cultura de ellos, y déjeme decir que cuando la gente sale de su país, se vuelve nacionalista de una forma exagerada, ¿ya? Nosotros teníamos un compañero en Panamá, yo viví mi juventud allá. Mientras estudiaba, había un joven que llegó de Chile a estudiar al mismo centro donde yo estaba, ¿ya? Y era chileno, así que nosotros quisimos acercarnos, entre comillas,
pero porque había como una manera de querer acercarnos a alguien de nuestro país. Nosotros no conocíamos mucho Chile en realidad, pero él era un chileno y yo quería conocerlo. Pero él lloraba cuando escuchaba la canción nacional. Tocaban algo y él recordaba, o sea, su mente era como que estaba acá viviendo allá. Y eso es un error, porque al lugar que uno va tiene que adaptarse. Pero esto era un problema. Este mismo problema lo volvimos a vivir en Ecuador. La gente que venía de distintos países ya querían conservar su cultura local. Llegaban al comedor del seminario y querían comer pastel de choclo. Eso ni se conoce allá, ni siquiera era parte de la cultura. Este tipo de cosas trae conflicto y trae problemas sociales. Y justamente este es un problema cultural. Entonces, estos judíos estaban en Tesalónica. ¿Y qué estaban haciendo en Tesalónica? Conservando su cultura como que estuvieran en Jerusalén. Este es un problema, por eso en alguna forma había esta rencilla religiosa entre ellos. Pero Pablo fue directamente a ellos. ¿Por qué? Porque esto es algo profético. El evangelio será predicado primeramente a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Los judíos, o sea, Israel en realidad. Judío es una derivación de la gente de Judá, ¿ya? Y como los de Judá son los que permanecieron, todos les decimos judíos, pero en realidad el Señor le va a predicar a Israel, a todo Israel primero, ¿ya? Y después al mundo. Entonces, Pablo, que era un hombre legalista en el contexto bíblico, al llegar a este lugar lo primero que hace es ir a la sinagoga. ¿Y qué trata de hacer? Y acá yo quiero exaltar lo que Pablo hizo, porque esto es un problema que debemos de aprender como iglesia. Fíjese, la primera cosa es que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, es decir, a la ciudad que iba, ¿a quién buscaba? A los judíos. Y dice, y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. La mayoría de la gente cree que Jesús vino como Dios y no tenía ningún sufrimiento, que él no iba a padecer, pero no fue así. Cuando uno lee en Isaías 53 que Cristo, que era el Mesías, el enviado de Dios, iba a ser menospreciado, iba a tener una condición menoscabada socialmente, iba a ser entregado de parte de Dios al sufrimiento, y que además de sufrir, dice que Dios añadió sobre él el castigo de todos los hombres. Por eso murió. Entonces no estamos hablando de un ministerio glorioso donde hay aplausos y exaltaciones, sino que eso iba a venir en forma posterior. Pero el ministerio físico fue en gran turbación. La gente, no es que todo el mundo aceptaba lo que él decía, no, había gente que estaba en oposición. Los judíos, fariseos, estuvieron desde el comienzo en contra porque iba en contra de lo que ellos pensaban como religión. Y ellos fueron los que buscaron crucificar al Cristo. Pero entonces Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, yo no sé si es el que tenía la mejor educación de la época, pero fue el que Dios eligió para usarlo. Pero quiero decirle, Pablo, por su propia condición, venía de Tarso, cerca de la región donde él está ahora ahí. Y ahí hablaban, era romano, así que hablaban latín y él hablaba griego. Por la zona, por la condición, porque primero llegaron los griegos y luego fueron los romanos quienes conquistaron el lugar. Así que tenía dos lenguas, tenía hebreo, griego y latín primero y después hebreo. ¿Por qué? Porque su madre era hebrea, por eso vino a estudiar a Jerusalén. Y déjeme decir, fue tan celoso del tema que no solo hablaba eso, también hablaba el arameo galileico que hablaba Jesús. Quiero decir, hay muchos problemas de idioma, pero ahora cuando encontramos a un hombre que domina idiomas, que maneja contextos legales, que además era parte del Sanedrín, que este hombre tenía atribuciones. Cuando él se convierte en este camino a Damasco, Dios lo tiene no en la primera instancia hacia el ministerio.
Él tuvo que aprender a sujetarse al Señor. Y cuando él se convirtió en este camino a Damasco, si Jesús lo crucificaron en el año 33, de acuerdo al calendario greco-romano, entonces este hombre se convirtió cerca del año 34. No había pasado muchos meses después de la muerte de Jesús que vino esta persecución, y Pablo aparece como Saulo en el nombre original en la muerte de Esteban. Pero luego de la muerte de Esteban al camino de Damasco no pasaron más de 3 meses. Amados, desde ese momento Pablo empezó un caminar, él mismo lo describe. Estuvo 3 años en el desierto, luego fue llevado a Antioquía y formó parte del equipo de Antioquía, y ahí estuvo 11 años, por lo tanto ya tenía 14 años después de haber recibido a Cristo, y por primera vez el Espíritu Santo dice: apartadme a Pablo y a Bernabé al ministerio. O sea, por primera vez después de 14 años, después de haber mantenido, y eso que él tenía el conocimiento, tenía el dominio escritural, tenía el idioma, tenía la cultura, tenía la experiencia, aún así el Señor lo hizo esperar. Y quiero decirle que este es uno de los grandes problemas de la iglesia, que no se sabe esperar el tiempo de Dios, pero es Dios el que llama en el momento que corresponde. Y hay que aprender a entender que ahora cuando Él va, Él no va solo, sino que Él dice, va a tratar de explicarle a los judíos por las Escrituras. ¿Por qué no lo hace pentecostalmente, de hablar solo de sus sentimientos? Porque los judíos jamás se hubieran aceptado a alguien que hable sin la referencia de la ley y los profetas. Así que usó las Escrituras. Lo mismo que Jesús, recuerda, cada vez que Jesús fue tentado, usó las Escrituras para poder contrarrestar. Porque las Escrituras fue el gran plan de Dios para los hombres. Él hizo esta estructura escritural a través de más de 1600 años. E hizo que tuviera una unicidad que nos permitiera volver a las Escrituras una y otra vez y encontrar en ella el conocimiento de Dios. El entendimiento es lo que hay que buscar. Porque el conocimiento me permite repetir el texto, pero el entendimiento no lo consigo solo repitiendo un texto. Lo consigo porque entro en las prácticas con el Señor. Y acá el Señor decía en Jeremías que el sufrimiento del Cristo era necesario. Y en Isaías lo repite, particularmente en Isaías, en el cántico de el Mesías. Yo quiero decirle, es real. Hemos visto quizás el ministerio desde la perspectiva social hoy, que quieren mostrar a alguien victorioso, glorioso, que es magnífico, pero el Señor no lo ve así. El propósito del ministerio del Señor fue reconciliar al mundo con el Padre. El propósito del Señor fue quitar el pecado que se interpone entre los hombres y Dios. Así que el propósito del ministerio no fue hacer grandes campañas, ni salir por televisión. El propósito fue rescatarnos uno a todos los hombres. Hasta el día de hoy, Dios sigue llamando personas que vengan a su presencia. Todavía sigue el ministerio de Jesús vivo y activo. Así que este Jesús que salió al encuentro de Pablo, ahora Pablo empieza a explicar el propósito y el por qué. Porque los judíos pensaban que el Mesías iba a venir como rey. Y si venía como rey, no iba a venir nunca como un servidor, y mucho menos alguien que muriera en una cruz como una persona maldita. ¿Ya? Porque así dice, maldito es todo aquel que muere en un madero. Y así que no iba a pensar nunca que el enviado de Dios iba a morir en una condición humana como esta. Así que Pablo tuvo que sentarse con ellos y explicarle, mire, las Escrituras dicen esto. No es lo que ustedes razonan, es lo que Dios dice. Lo que vale es que esto era necesario. El Hijo del Hombre tiene que padecer delante de los hombres por causa de la maldad de los hombres, para que
pudiera llegar a ser acepto delante de Dios, tenía que llegar sin pecado a la muerte. Y cuando entrara a la muerte, iba a darnos una posibilidad de que nosotros fuésemos perdonados. Esto era una muerte expiatoria, no era simplemente el deseo religioso judío. Y estuvo mucho tiempo con ellos. 3 semanas bastaron. 3, como dice ahí, por 3 días de reposo discutió con ellos. Este discutir no era pelear. Discutir es, tú dices y buscamos en la Escritura y vamos dialogando en este aspecto. Y de esta conversación se convirtieron muchos. Por eso dice, y acá hay muchos detalles. Y hay un detalle que se nos escapa para mostrarle, mire. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, es el Cristo. Él daba seguridad que Jesús era el Cristo. ¿Ya? Los judíos no aceptaban a Jesús. Y algunos de ellos creyeron y juntaron con Pablo, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número. Y luego se juntaron mujeres nobles, no pocas. Y entonces está hablando de que en esta predicación en la sinagoga eran los varones. Pero ¿cómo llegaron las mujeres? Pregúntese, pues. Porque por un lado predicó a Cristo, hablaron del evangelio, pero en la sinagoga no entraban las mujeres. ¿Cómo llegaron a conocer las mujeres a Cristo? Ok, quiero explicarle. Lo que pasa es que cuando uno cree al Señor y acepta la palabra de Dios, lo primero que hace el Espíritu de Dios es llevarnos a confesarlo. Y entonces, ¿a quién le contamos nuestra experiencia? A nuestras esposas, pues. ¿Ya? Así que nuestra casa es afectada porque Cristo afecta nuestra vida afecta nuestra casa. ¿Ya? Así que si se convirtieron hombres, también se convirtieron las esposas. Y fue la obra del Espíritu de Dios. Así que Pablo decía, no fui con humana sabiduría. Porque no fue solo con el conocimiento, sino con el poder de Dios que está en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios convenció a los hombres y a las mujeres de ellos a Cristo. Y dice, no pocas. Los autores mencionan de que esta Tesalónica fue el crecimiento más grande que hubo de conversiones. Y es evidente que ahora tenemos que pensar algunos detalles. Si Pablo estuvo 14 años antes de salir al ministerio, estamos hablando entonces que se convirtió en el 33, 34. Por ahí la gente dice, no hay una certeza, pero no pasó más de 4 o 6 meses de un evento al otro. Pero cuando se convierte y luego agréguele 14 años, 34 más 14, 48. Así que estamos en el año 48 después de Cristo y recién sale a su primer viaje misionero. Y este evento ocurre aproximadamente en el año 51. ¿Ya? Quiere decir que estamos a 3 o 4 años aproximados del ministerio de Pablo. Está en este mover, pero ya Pablo ha vivido esta experiencia. Mire, primero Dios lo capacitó antes de ser cristiano, lo capacitó en idiomas, en leyes, se sabía de memoria en la ley, ¿verdad? Y también por eso tenía autoridad en el Antiguo Testamento. Pero cuando él se convierte a Cristo, él tiene que ser reeducado en la Escritura a Cristo. ¿Por qué? Porque él tenía una educación farisea. Por lo tanto, él está en la posición equivocada delante de Dios. Tiene conocimiento bíblico, pero no está en la línea correcta delante de Dios. Pero ahora, cuando comienza a entender al Cristo a través de las profecías y cómo viene a ser real, entonces ahora tiene la capacitación y tiene el idioma y tiene la condición cultural para poder enfrentarlos a esto, no en Jerusalén, sino ahora en Grecia.
estamos en la parte norte, ahí donde está Macedonia, y está en esta ciudad que se llama Tesalónica. Así que ahora Pablo está en el extranjero hablando, y se dice que esta fue la entrada a Europa. Este es la acción de Dios. Dios usó un hombre que lo fue preparando y ahora lo mandó al otro lado, pero lo que hizo fue abrir un campo glorioso. Y acá hay que volver al capítulo 1 otra vez de Tesalónica. Tesalonicenses 1. Mire, la primera cosa que Pablo está ahora con Timoteo, que lo había encontrado ¿en dónde? En Listra, ¿ya? Pablo es de la ciudad de Listra y lo había arrastrado porque venía con esta actitud, y aquí estaba Timoteo recién como colaborador, todavía no era el pastor de Éfeso. Es importante, ¿por qué? Porque tenía 20 años de edad, hermano. No estamos hablando de una persona adulta, vieja, estamos hablando de un hombre jovencito que está recién impartiendo, y Dios había tomado a Timoteo también desde niño, le habían venido enseñando la mamá y la abuela la palabra, y ahora Pablo lo recoge. En realidad quien lo recogió fue el Espíritu de Dios. ¿No entiende? Dios sabe la realidad y el trasfondo que tenemos, y Dios lo levantó y lo unió a esta experiencia de misión. Lo tomó y lo unió a Pablo para que aprendiera de Pablo lo que él no tenía en su formación. Oh, qué importante es entender al Espíritu de Dios en nuestro proceso. ¿Ya? Pero estas personas están en las oraciones ahora de Pablo por varios motivos. Yo quiero hacer una contrapié para mirar esta incidencia social. La primera es que dábamos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe. O sea, Pablo estaba consciente que este grupo había crecido y que este grupo ahora manifestaba fe. ¿La fe en quién? En Cristo. No era el creer en todo, no, eso no es una fe vana. Estamos hablando de creer en Cristo, de aceptar su palabra, de aceptar el compromiso que hay con el Señor. Y ellos se destacan como congregación, ahora se destacan en esta razón, pero se produce un problema. Había gente que estaba en oposición. Otra vez, siempre el mundo está en oposición. No es real. La gente que no está con Cristo está en contra de Cristo. ¿Sabes? O está a favor o está en contra. No es que no hay términos medios con el Señor. Y esta gente socialmente, como no podían atrapar, como vieron de que algunos de los judíos se convirtieron y mujeres también se habían convertido y se estaban reuniendo, ellos hicieron un alboroto social. No tenían otra alternativa. Y fueron a la casa de Jasón. Y nadie, no encontraron ni a Pablo, ni a Silas, ni a Timoteo. Porque ellos estaban visitando casas. Y fueron a la casa donde estaban alojados. ¿Y dónde estaban alojados? En la casa de un hombre llamado Jasón. Él y toda su familia sufrieron un tremendo bochorno, hermano. Los tomaron presos y se los llevaron ante la ley para que ellos dieran cuenta como que eran los culpables. Este es el diablo trabajando. Y el diablo trabaja entre la iglesia y trabaja con la gente tratando de dividir y de poner acusadores. Pero el Señor no vino a eso. Él quería evangelizar la ciudad. Él quería avanzar, pero la gente se levantó en esta forma. Y llevaron a Jasón y a los suyos delante de las autoridades. Y las autoridades, ya, como vieron que no era un problema de castigo, de muerte o razón, le pidieron que diera una fianza y los dejaron ir. Suena fácil, pero si usted pasa por ese tramo de ir ante la ley, solamente estar delante de un juzgado, ya es una situación delicada internamente. Y más encima, ¿de dónde sacan fondos? Y ahí estaba la comunidad. Esta obra de fe había que defenderla.
y la estaban defendiendo delante de la cultura de toda esa ciudad que era griega y también de las acciones romanas que estaban sobre la ciudad, que tenían otro predicamento. No hay que entrar en esta política ahora para aprender, pero quiero explicarle, el evangelio tiene que ser defendido. Hay gente que no entiende que el Señor nos llamó para apartarnos y separarnos para Él. Que el evangelio no es hablar que Cristo perdonó tus pecados y eres libre de todo y no tienes nada que hacer. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que nosotros tenemos que arrepentirnos y buscar el perfeccionamiento en la santidad de Dios. Debemos de buscar apartarnos para Él. Tenemos que perfeccionarnos en el conocimiento y en el entendimiento. Jeremías 9:24 dice, esto es lo que al Señor le agrada. ¿Qué le agrada? Que me conozcan y entiendan, dice el Señor. Ahí hay que aprender. El Señor quiere más que simplemente un momento como la sinagoga que se juntaban. Él quería que tuvieran el entendimiento por qué vino el Cristo. Y Cristo tuvo que morir y sufrir, padecer por nosotros. Y muchos de nosotros tenemos que padecer en la obra. Y tenemos que aprender esto. Jasón fue uno de ellos. Fue tomado y llevado ante las autoridades como culpable, como castigo. Pero Jasón se mantuvo en su fe. Y mira, era tanto, ¿sabe por qué lo querían castigar? Porque él estaba alojando a Pablo y alojando a Timoteo y a Silas en su casa. Esto es una de las cosas. Siempre la gente busca motivos para culpar a alguien. Pero el Señor hizo algo glorioso. Los liberó. Pero la comunidad, en vez de disminuir, creció. ¿Ya? Entonces dice el texto, a causa de este evento, dice el texto, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Ya? Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. No recibieron la palabra en un tiempo de bonanza, de paz y todo lindo. Mucha gente ha recibido el evangelio en momentos en que necesitamos la ayuda y aparece Jesús, nuestro Salvador. Jesús nos salva, Jesús nos sana, Jesús nos bautiza en el Espíritu. Jesús también trae esta santificación o este proceso y nos da esperanza. Cristo viene por nosotros otra vez. Amén. Tenemos que entender entonces que el evangelio no está tratando de exaltar una fórmula, está tratando de exaltar vidas que amen a Dios con todo su corazón, que aprendamos a sufrir cuando haya que sufrir, esta rectitud del corazón, que no sufro innecesariamente, sino rectamente. ¿Cómo sufrir rectamente? Sí, esta razón dice así, cuando alguien sabe que está sufriendo injustamente, porque está amando al Señor y el mundo no ama al Señor. Y entonces usted sufre porque usted quiere hacer la voluntad de Dios y los otros no la hacen. Y usted entonces sufre, pero sufre sanamente, no con maldad. No este sufrimiento buscando venganza, porque eso es pecado. Pero cuando uno entiende cómo habrá sufrido Cristo viendo a todo el mundo porfiado. Piense, todo el mundo estaba bajo el maligno y Cristo viene con la misión de cambiar la realidad y se inserta en un mundo que estaba muerto en delitos y en pecado. Y Cristo empezó a hacer una obra restauradora, reconciliadora, sanadora, para que nosotros tuviésemos esperanza y vida. Así que esta venida de Cristo es nuestra proclamación del evangelio. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo a ellos y a nosotros. Así que tenemos que entender, pero esta comunidad creció en su fe porque vieron la obra del Señor. Ellos y sus hijos y sus esposas se convirtieron.
Y Dios empezó a añadir gran número de ellos. Esta comunidad empezó a tener una incidencia social. Porque creció su fe, la gente del mundo se molestó con la iglesia. Por eso empezaron a perseguir a la iglesia. Entonces, cuando soltaron a Jasón de esta experiencia, los cristianos rápidamente se juntaron y le tomaron a Pablo, a Silas y a Timoteo y los mandaron a que se fueran ahora a la otra ciudad, a Berea, 160 kilómetros más allá. Pero esta gente, en su acusación, mostraban este enojo porque decían: estos han venido para enturbiar nuestra fe o nuestra forma de vida y lo revolucionan todo, y no los conocían como pacificadores, sino como revolucionarios. Y quizás no quisiera que usted lo conozcan así en Cristo, porque todos quieren hacer lo mínimo para no molestar a nadie, que nadie diga nada. Pero ellos fueron a hablarles de Cristo a un mundo que estaba sin Cristo, que no conocían del Señor y había que proclamarlo. Entonces ahí la palabra era viva, no era simplemente un conocer más de textos. No, ellos no sabían esto. Así que ellos necesitaban palabra y poder de Dios juntos. Nuestra época es distinta. El mundo está evangelizado. Tenemos más gente en el mundo apartado que creyentes en la iglesia, que han pasado por las congregaciones, saben algo del Señor, pero no conocen al Señor. Y hay una gran aflicción de Dios en esto. Y acá yo quiero decirle lo que el Señor piensa, porque se fueron estos a Berea. Y cuando estaban en Berea, también empezaron a evangelizar en la sinagoga y a ganar gente para el Señor, porque esa es la tarea de la iglesia. La evangelización, esta incidencia social, no es un culto lindo. La incidencia social es: gana a tu hermano, gana a tu esposa, gana a tu hijo, avanza hacia adelante. La idea es: impacta la sociedad, cada uno haciendo la obra, no la pasividad o el adormecimiento, sino la acción de avanzar aún con la oposición. Y esta oposición empezó a ceder y Dios empezó a añadir gente en Berea. Y la Biblia dice que la gente de Berea fue mucho más noble que la gente de Tesalónica. Y los de Tesalónica habían hecho un impacto tremendo, pero fueron más nobles. ¿En qué? En que cuando ellos recibieron la palabra, los de Berea se dieron el trabajo de investigar las escrituras, palabra tras palabra, para comprobar, y aceptaron al Señor con gozo. Los de Tesalónica aceptaban la cultura. Todos saltan, yo salto, todos gritan, yo grito, todo es una forma muy general. Sí, aceptaron a Cristo, pero fueron distintos en su inclinación. Así que Dios hace una comparación entre dos comunidades que se forman en medio de la persecución. Por un lado, Tesalónica, por el otro lado, Berea. Y los de Berea llegaron a ser más nobles delante del Señor. ¿Qué significa noble? Que fueron más dóciles, no fueron reacios, fueron más entendidos porque se metieron más en las escrituras. O no resistieron solamente a Pablo y a Silas, aunque lo hicieron en algún momento, pero Pablo y Silas sabían que ellos eran de paso, no eran unas personas para permanecer eternamente. Igual que nosotros, igual que usted. Ninguno de nosotros va a permanecer eternamente aquí en la tierra. ¿Ya? Sí esperamos permanecer eternamente en la presencia del Señor. Quiero decirle, el problema de Berea es que Berea nos da un ejemplo de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros no no resistamos la voz de Dios, ni resistamos el caminar de Dios. No sentamos que hemos alcanzado la gloria de esto. Amado, Tesalónica nos dio un ejemplo tremendo. Ellos impactaron estas incidencias sociales porque impactaron sus casas y su medio. Pero la palabra, amado, no fueron tan profundos como lo fue Berea. Y yo quiero decirle, esto es un problema cultural.
Cuando la gente se dio cuenta que en Berea también estaba ahora Pablo predicando en el otro lado, se fueron para Berea para tratar de hacer un motín social allá también y perseguirlos. Se dio cuenta, el diablo no se quedó quieto. Alteró la ciudad para detener el evangelio. Eso pasa en nuestro medio también. El diablo trae distracciones, trae forma para frenar tu caminar, para que dejes de orar, para que no te congregue, para que no predique, para que no haga. Y él es no, 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 no. Y el que pone los no es el diablo. Pero el Señor te dio poder de Dios y te dio valentía para predicar y te da confianza de que Él está contigo en el caminar y que cuando tú vayas, Él irá contigo y que cuando tú prediques, el Espíritu contigo te respaldará y que cuando tú ores, el Señor hará la obra, no tú. Así que atrévete a avanzar y a tener una incidencia pública que afecte nuestro medio, que cambie nuestra realidad, que trascienda nuestras casas, que pase hacia la comunidad, que no se quede encerrado en un templo, que el templo somos nosotros y que a donde vamos nosotros, el Señor está con nosotros. Y que lo que el Señor nos demanda es una mirada cristiana, evangelística, misionológica, educativa, para formar discípulos en su nombre. Y que no es un lugar para encerrarnos y sentirnos cómodos. Tesalónica hizo algo que debemos de replicarlo. Los dos hicieron, tanto Tesalónica como esto, pero estamos aprendiendo de Biblia. Y acá dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, lo cual es correcto, debemos de orar los unos por los otros. Luego dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en certidumbre. Esta elección es una decisión personal. O sigo la religión o sigo al Cristo. Y seguir a Cristo significa que vas a traspasar estas mismas evidencias. Quizás la persecución, quizás el dolor. O vas a traspasar el momento del umbral y te vas a arriesgar a formar discípulos en tu casa y salvar a los tuyos. Y no culparás a otro porque lo que tú no haces, porque cada uno es responsable de sus actos. Lo que dice es que lo hicieron con certidumbre. ¿Qué es certidumbre? Es tener una mente en un convencimiento. Lo que el Señor dice, así es. Lo creo. Jesús lo dice, lo creo. Lo que Él dice a mí me lo dice. Lo que Él dice a ti te lo dice. Lo que Dios te habla a ti te habla. No necesitas intérpretes. Ni necesitas que venga otra experiencia nueva. Lo que necesitas es aprender a sentarte con el Maestro y escucharlo. Ver lo que Jesús hace. Es lo que nosotros necesitamos como congregación. Dice el texto, hermanos, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino con poder en el Espíritu y en certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y aquí hay un problema. Para poder hacer discípulo tienes que ser ejemplo. Si tú quieres que los tuyos oren, ora pues. Ya, levántate con nosotros a orar a las 6 de la mañana. Levántate, métete al Zoom con nosotros y ora con la iglesia, por la iglesia y por cada familia y por cada necesidad.
Oh, cuando oramos en el ministerio, ven con nosotros, métete con nosotros a orar, a interceder al Señor por las realidades que tenemos, los problemas que hay en las casas, los problemas económicos que hay tras la institución, la crisis que hay detrás de la familia, la violencia familiar existente, los problemas de droga que hay en algunas casas. A veces estamos ciegos, nulos en la presencia de Dios, pero Dios sí está pidiéndonos que nosotros hagamos una obra más allá, que vamos más profundo en su presencia. Sigo. Y vosotros vinisteis, dice, bueno, recibieron la palabra en gran tribulación, pero la recibieron con gozo en el Espíritu Santo. Estaban en tribulación, pero recibieron la palabra con gozo. Y aparece el término Eucaristó. Y eu es gozo. Y Charis es la gracia divina. Así que aunque estemos en tribulación, cuando nos encontramos con la gracia divina, por causa de nuestra obediencia, nuestro corazón se llena de gozo. Amados, una cosa es explicarlo, otra es vivir la experiencia. Y a veces hay que pasar la angustia para encontrar el gozo del Señor. Y quiero explicarles que si no entramos en su presencia, porque esto no se trata del culto, ni de nosotros, se trata de Él. Venimos por Él, venimos a adorarlo a Él, venimos a estar en su presencia, venimos a rendirle culto a Él, venimos a decirle a Dios que Él es importante en nosotros, venimos ante Él porque Él le pertenece el reino de los cielos y de la tierra. Estamos aquí no porque somos buenos, estamos aquí porque somos necesitados del Señor. No somos perfectos, pero estamos luciendo la batalla por estar en su presencia, por permanecer en su obra, por llevar adelante la tarea. Hay que cambiar la actitud, la iglesia tiene que incidir socialmente, pero para que cambie tiene que cambiar el corazón del hombre. Las personas sin este encuentro de la gracia divina no producen gozo. Así que hay gente que produce discordia, produce molestia, produce enfermedad, y eso no habla de la llenura del Espíritu de Dios. Habla del alejamiento intelectual y emocional delante del Señor. Así que necesitamos cambios. La incidencia social y pública comienza cuando Cristo comienza por su Espíritu a trabajar nuestro corazón. O sea, ¿dónde comienza? Dentro de nosotros. Esa gente que le creyeron a Dios, como le creyeron a Dios, fueron a predicarle a los demás. Si no lo hubieran creído, se hubiera sido una simple reunión. Pero esta reunión fue distinta. El Espíritu de Dios abarcó sus corazones y sus mentes y los sacó de su condición, los desacomodó. No los dejó en el mismo lugar, los sacó de su condición para hacer su obra. Y entonces dice que la fe de ellos fue esparcida en todo Macedonia y Acaya. Ellos esparcieron la fe en toda Macedonia y Acaya. Es decir, toda la región, por decirlo acá, toda la región que está metropolitana, que comenzara un mover de Dios acá y abarcara toda la región metropolitana, afectáramos todos lados. Eso fue lo que produjo el Espíritu Santo. La incidencia comienza siendo afectado por el Espíritu de Dios y trasciende socialmente a los que no le conocen. Así que, dos preguntas para terminar. ¿Cómo debemos de ser afectados por el Espíritu para generar una incidencia social? Una vez un joven me dijo que quería un avivamiento. Y el avivamiento no es sin el Espíritu de Dios. El derramamiento del Espíritu lo produce Dios, pero no hay avivamiento si no hay Espíritu de Dios. Así que usted puede tener el mejor programa que quiera y no funciona si el Espíritu de Dios no funciona. Así que a veces estamos con programas de evangelismo y no funciona porque el Espíritu de Dios no va en el sistema, va en la vida de cada uno. Así que si no hay cambios, no hay vida. La vida del Señor nos cambia, todo el tiempo nos cambia. Segunda pregunta.
Si queremos que la iglesia tenga una incidencia social, ¿estamos dispuestos a pagar el precio para que esto ocurra? Pregunto, porque, ¿sabe? A veces hacemos esfuerzos vanos. Pero para cambiar la realidad social vamos a tener que involucrarnos. Vamos a tener que predicar, vamos a tener que ser ejemplo, le vamos a tener que decir a la gente, imítanos a nosotros como nosotros imitamos a Cristo. ¿Ya? Van a tener que decirle, amen al Señor como nosotros amamos al Señor. O van a tener que usar las escrituras y explicar el sufrimiento del ministerio, porque hay gente que quiere venir a la iglesia y no sufrir. Creen que el Señor se lleva todo y usted no tiene que hacer nada, pero sí hay sufrimiento constante en la iglesia. Solo mire a su alrededor. Tenemos hermanos enfermos en esta hora. Hay niños que están enfermos en este día. Tenemos familias sin trabajo. Tenemos personas confundidas en nuestro sistema. Hay problemas familiares en otros. Sí hay dolor, hermano. Hay dolor por la obediencia a Cristo. ¿Cuántos luchan por no obedecer? Quieren seguir el evangelio sin Cristo. Pero Cristo me lleva a la cruz y Cristo te lleva a la cruz. Así que mi pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar un precio para que Dios haga una incidencia social de impacto como la que estamos leyendo? Y si es así, ¿por qué no cierras tus ojos ahora? ¿Ya? Y oremos. ¿Realmente, Señor, queremos eso? Sí, Señor. Queremos que tú nos uses. Señor, queremos que la iglesia en tu palabra sea despertada por el Espíritu de Dios. Y que sí, nuestros actos al involucrarnos trasciendan, Señor, para bien. Señor, donde lleguemos a otro, donde alcancemos a nuestra, Señor, otra edad, la otra persona que tú estás pensando traer, que la pones en nuestras manos. Señor, sana a la iglesia, liberta a los tuyos, levanta a los obreros, despierta, Señor, despierta nuestro espíritu, impacta, Señor, la sociedad. Haz de esto una incidencia social y pública, donde tu espíritu, Señor, y tu poder y tu palabra son los principales, Señor, en esta ejecutores y participantes en cada uno. Que nadie pueda eludir, que la Escritura dice la verdad, que nadie pueda huir de tu presencia y que nadie se pueda quedar callado cuando tú, Señor, abres los espacios. Trae un despertar, Señor, sobre la iglesia, un mover sin igual, distinto, un mover de nuestra actualidad que nos permita entender que tú sigues siendo el Señor de la iglesia y de la humanidad. Tú eres el Señor de la historia. Y que tú hiciste un impacto en esa ciudad porque, Señor, era tu corazón. Así, abre tu corazón sobre esta ciudad, Señor, e impáctanos en esta incidencia, afectando a los nuestros y haciendo crecer tu obra, Señor, donde quiera que nos dirijamos. Que cada uno sea lleno de tu poder. Que cada uno tenga palabra, haya virtud de Dios, Señor, acompañando a cada uno en sus actos, y que haya una conversión genuina y una obra que proclama tu nombre, Señor. Exaltado seas en todos los tiempos. Te damos a ti la honra en Jesucristo. Amén y amén.